A partir de este momento, en Madero FM, los invitamos a escuchar Perspectivas con Guillermo Holzman y Percival Madero. Un análisis de la actualidad nacional e internacional. Perspectivas, a esta hora, en Madero FM. Bienvenidos. Bienvenidos nuevamente en este espacio Perspectivas, en el que tenemos, como siempre, a nuestro distinguido amigo y colega, Guillermo Holzman Pérez, distinguido ariqueño, hombre del norte, un hombre que nos potencia y que nos honra a nivel país porque es considerado siempre para la opinión fundada, política, de la perspectiva desde nuestro país y también desde el extranjero, te están llamando siempre ya para pedir tus opiniones. Y eso es muy interesante que te tengamos en esta mesa de perspectiva, Guillermo, y queremos agradecer tu tiempo, porque sé que son muy escasos, y digamos, lo compartamos estos tiempos con nuestros distinguidos auditores y televidentes, que en este nuevo programa, en este programa de la perspectiva, vamos a ir a un tema muy interesante. Hoy día te hemos invitado a conversar sobre lo que son los intendentes particularmente y qué tienen que ver con la descentralización y con el gobierno. Viene todo un cambio en las estructuras también políticas y esto dice relación con que vamos a tener dinámicas distintas a partir probablemente del próximo gobierno donde los intendentes sean votados. Veamos qué te parece y a dónde nos va a apuntar todo este cambio de intendentes. A ver, primero el contexto en el cual esto se da está asociado primero a que asume un nuevo gobierno y como nuevo gobierno tiene que nombrar no solamente ministros y subsecretarios, hay jefes de servicios, que es la estructura central, sino que también tiene que nombrar intendentes y gobernadores. Ahora, en el caso de los intendentes, es importante porque probablemente ellos van a estar en la actual función, en la actual estructura del Estado, solamente vigentes un momento porque está ya, que hemos aprobado la idea de elegir a lo que serían los gobernadores, que sería el nuevo intendente pero electo. ¿Ya? Y de hecho va a cambiar radicalmente la estructura de poder dentro de cada una de las regiones. Exactamente, porque igual se mantendría una suerte de delegado presidencial. Sí. Y la discusión ahí está respecto a quién maneja los recursos. ¿Y qué recursos van a tener? Exactamente. Entonces ahí hay todo un tema. Y eso tiene que ver con los royalties de las regiones asociados a Santiago, por ejemplo. Recordemos que se aprobó la ley donde el subsidio que se da al Transantiago, o el aporte, como usted quiera llamarle, finalmente se replica en regiones. Así es, pues. Y eso tiene que ver con los proyectos de las regiones. Entonces, una efectiva descentralización depende en parte importante de las regiones respecto a los proyectos que tengan y la manera en que se implementen. Pero eso también, todavía estamos en el contexto, eso también tiene que ver con la discusión que se plantee respecto al cambio constitucional y la manera en que quede articulado el gobierno. Hoy día, por ejemplo, usted en la región está el gobierno regional, el GORE, está el CORE, los consejeros regionales, que fueron electos en la última elección presidencial. En la primera vuelta, recordemos que se elegía presidente, senadores, diputados y cores. En la próxima elección municipal, lo más probable es que se va a elegir alcalde, concejales e intendentes, gobernadores, como se llama en la ley. Exacto. ¿Ya? Exacto. Entonces, en esa estructura, donde hay tanta gente electa, donde los recursos existen, también se requiere que haya planificación, haya una mirada descentralizada, una mirada acerca de las alianzas que se requieren o se necesitan, una mirada en términos de integración nacional y también un cambio en la estructura. Hoy día muchos CEREMI son nombrados por el gobierno central, por el ministro. Así es. ¿Ya? No en la región. O sea, la región ni siquiera puede proponer, solamente se impone el nombre de Santiago. Desde Santiago. Algunos jefes de servicio están por la alta administración pública, otros no. ¿Ya? Entonces, hay acá un tema en términos de cómo se va a plantear de aquí a futuro la estructura de las regiones y de qué manera se va a llevar a cabo esta descentralización. Y por eso el título de esta conversación, de estas perspectivas, tiene que ver con los intendentes, en términos que a ellos, los que nombra hoy día Piñera, les va a corresponder implementar, aprobándose toda la legislación, todo el proceso eleccionario, y probablemente ellos, siendo incumbentes, van a tener que decidir si acaso son candidatos o no. Exacto. Y si van a poder ser o no candidatos mientras sean intendentes. Exactamente. Por lo tanto, hay todo un tema, pero toda la preparación previa la van a hacer ellos. De ahí que los partidos políticos, Renovación Nacional, la UDI y Evópolis, estén interesados en tener intendentes,
porque de alguna forma le significa una influencia desde ya en todo el aparataje regional. Así es. En consecuencia, yo creo que ahí hay un tema y los intendentes son cada vez más importantes. No solamente por lo que significan como la gestión de los recursos en la región, sino también por la orientación a futuro que le den a la región en términos de los proyectos más emblemáticos. Exacto. Y la captación de recursos. Porque los intendentes dependen del ministro de Interior. El ministro de Interior, para apoyar algún tipo de avance en la región, tiene que conversar con el ministro de Hacienda para que le dé los recursos. A su vez, el Ministerio de Interior te la subdere, la Secretaría de Desarrollo Regional. Perfecto. Y hay una serie de temas desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista de los procesos de desarrollo social, agrícola, tecnológico, donde se mezclan la universidad. Recordemos que tenemos ya una universidad por región al menos, sí. Con la creación de la Universidad de Aysén, ¿no es cierto? Sí, la de Rancagua, O'Higgins. Tenemos una universidad por región. En consecuencia, hay que articular esos recursos de educación superior, educación técnico-profesional, que es una cosa que se requiere en Chile. La educación normal, más allá de todo el debate de gratuidad, acceso, municipalización, etcétera, o desmunicipalización. Entonces, hay todo un tema. Pero eso tiene que ver también con la capacidad productiva, tiene que ver con la inversión, tiene que ver con la generación de espacios y capacidades de desarrollo propios dentro de cada región, que muchas veces se ven impedidos por las peleas intestinas entre los partidos políticos, cualquiera que estos sean, o por las peleas intestinas de los egos existentes de los líderes regionales. Estamos avanzando por un proceso de cambios institucionales importante. Hoy día ya tenemos una Cámara extendida de 120 a 155 diputados y tenemos un Senado también con más senadores. Y esta última elección así se ejercitó. En los intendentes, los próximos intendentes van a tener ellos la misión enorme de poder establecer finalmente cuáles van a ser los criterios en cómo se va a bajar la ley a la elección de estos intendentes. En consecuencia, Guillermo, a mí me parece que hay también toda una más allá de que digamos los partidos políticos que integran el gobierno electo pidan desarrollar algunas o tener algunas intendencias, digamos, prorrateadas, por decirlo así. También me parece a mí que son las comunidades, particularmente los alcaldes y los concejales, y también algunas instituciones que son de alianzas público-privadas que van a tener que pelear por los derechos de cada una de esas regiones. O sea, ya no hay acá una autoridad política que desde el nivel central dicta y determina. Va a ir haciendo de a poco probablemente, pero obviamente la mirada de los liderazgos que van a enfrentar ese proceso son muy importantes, y a lo mejor no liderazgos políticos necesariamente, sino que ¿qué van a hacer, por ejemplo, los rectores universitarios, las asociaciones de industriales de cada una de esas zonas? ¿Cómo van a saber cuáles son sus capacidades para poder crecer, cuándo, cómo y dónde crecer? ¿Cómo van a competir con sus regiones vecinas? ¿Qué tipo de posibilidades le van a dar para mejorar por la vía de menores impuestos? No sabemos todavía la producción de nuevos, proyectos inmobiliarios, por ejemplo. ¿Cómo se va a desarrollar su turismo en la zona? Entonces, hay todo un proceso muy interesante que tiene que ver acá como cada futuro, cada región, y en su futuro de esa región, se va a, no diría yo rascar con sus propias uñas, porque va a haber un fondo que va a ayudarlos a todos, me imagino, en un primer momento, pero ellos vamos a tener que producir, tanto en Punta Arenas como Arica, como en Puerto Montt, en Atacama o en La Serena, particularmente en Antofagasta, que tiene riquezas enormes, por ejemplo, como Antofagasta, por ejemplo, se va a asegurar que un royalty o una parte del royalty del litio le corresponde a ella porque está en Antofagasta, por ejemplo, o en Atacama, o etcétera. Entonces, las habilidades políticas que debiera tener una persona que en un país que no está preparado hoy día por ser presidencialista, donde rigen una serie de cosas que de Santiago se miran, donde el Congreso igual tiene solamente una participación en un espacio de tiempo para proponer algunas leyes, cualquier ley, menos la que tenga incidencia económica, porque no lo puede hacer el Congreso, y en la mirada de estos nuevos intendentes. ¿Qué tipo de intendentes vamos a requerir para tener un desarrollo probablemente bastante más prolongado y más fructífero? La verdad es que
el desafío va a ser enorme. Y ahí lo comprenderán los televidentes y auditores la relevancia que le dan los partidos políticos que acompañan a Sebastián Piñera en preocuparse si el intendente es de su partido o no de su partido. Y en qué regiones cada partido quiere tener al intendente como un representante de su forma de ver la política, de su forma partidaria. Porque lo que viene de aquí en adelante, como todo dice Percival, es un cambio que puede ser revolucionario en la medida en que tengamos intendentes con mentalidad de cambio. O sea, es decir, como muchas cosas dependen de las personas y cómo ejerce su liderazgo y cómo ejerza justamente esa perspectiva de región. Y la única forma de ejercerla es integrando a los gremios, qué sé yo, a los sindicatos, a las fuerzas vivas, por llamarlo así tradicionalmente, que hay en la región. Pero también sabiendo, yo diría, escuchar y hacer un proceso de retroalimentación respecto a eso. Hay muchos... todas las regiones en general tienen una visión de futuro, más allá de que esté bien o mal hecha, existe esa visión de futuro. Se sabe dónde tiene que ir la inversión. Ahora, ¿qué cosa es importante aparte de saber lo que hay en la región? Saber con qué región te puedes aliar o hacer alianza. Es decir, cómo tú generas un encadenamiento productivo, ya sea por la vía de los clústeres regionales, sumados a otros clústeres de otra región, que no necesariamente deben ser colindantes. Pueden ser regiones que estén alejadas, pero que tengan, digamos, yo diría... Tamaños parecidos. Tamaños parecidos o intereses parecidos, por ejemplo, en términos turísticos. ¿Por qué no se pueden aliar Chiloé, ¿no es cierto?, la 10ª región, con Atacama? O sea, venga el desierto, qué sé yo, a lo silvestre, a novedoso, a lo autóctono, en fin, como quiera llamarlo. Entonces, yo diría, hay acá una necesidad de poder dejar de ver el mundo en términos compartimentados y que haya coordinación y comunicación entre los departamentos, ministerios, entre las distintas instancias que hay en el interior del Estado, particularmente en regiones. Al no haber coordinación se pierden muchas oportunidades. Entonces, el tema centralizado yo creo que es hoy día una gran mochila para el Estado y para el desarrollo. Quizás se debiera pensar en macrozonas, con distintos criterios, digamos, puede ser muy discutible, pero se requiere que la manera en que se plantea, yo diría, el desarrollo, yo diría con los royalties, con todo lo que es la actividad productiva que puede haber y los impuestos asociados para que en la región, quizás sea una parte de nivel regional, pero otra de macrozona. O sea, porque necesitamos sumar a las pymes de las regiones. Sin duda. O decir, los motores de la región. Porque ya no podemos pensar en que cada región va a crecer porque hay una gran empresa instalada. Claro. No, acá son pymes, pequeñas y medianas empresas que pueden... Las pymes, no crean que ustedes que son 3 personas, o sea, pueden ser más y pueden producir mucho, pero dentro de la escala de crecimiento de un país, las pymes también se van agrandando junto con eso. ¿Ya? Hay empresas tecnológicas que son 2 personas y facturan más que una que tenga 100 empleados, por ejemplo. Sí. Entonces yo diría, hay que tener cuidado como uno hace las categorizaciones, porque no siempre responden a los mismos criterios que conocíamos al siglo XX. Entonces hoy día hay empresas que son puro conocimiento, que no requieren ni siquiera oficina, pero que su venta, solamente porque venden conocimiento, son millones de dólares, por los cuales sí pagan impuestos. Entonces el tema en el cual uno ve, tiene muchos galpones, así que es grande. A lo mejor esa empresa hoy día está yendo a la quiebra, claro, porque no está dentro de la lógica de producción que hoy día se requiere o se necesita. Y te llevo un punto ahora que seguramente más podría causar más escozor, ¿no? Porque ambos conocemos la realidad de nuestros partidos políticos. Y normalmente, o lo más probable, es que los intendentes hoy día aparezcan como personas que estén ligadas a un partido político. Nos hemos dado cuenta que los partidos políticos no tienen sustento muchas veces, o el que tienen es muy débil, para poder apoyar circunstancias de visión estratégicas de desarrollo, por decirlo así. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué le vamos a exigir a los partidos políticos? Que quieran llevar también a sus candidatos para que también tengan ellos un soporte, más allá de los asesores que cada uno de los parlamentarios tiene en el Congreso. ¿No? Porque eso es importante, porque en el fondo es cuáles son los centros de pensamiento, dónde van a estar los analistas del futuro, que van a proponer políticas al nuevo intendente que tengan razón de ser, porque a lo mejor algún loco podría decir que nos convendría fabricar, no sé, pues cascos para astronautas, claro, pero eso no tiene mercado.
Entonces, ¿dónde, o sea, cómo nosotros enfocamos y cómo nosotros ayudamos a buscar y cómo provocamos finalmente, Guillermo, que que el espectro político tenga también alimentación, más allá de crecer en lo político, que su aporte intelectual sea lo suficientemente importante para que sea considerado y respetado en cada una de las regiones donde van a llegar estos intendentes, por ejemplo? A ver, yo diría, el rol de los partidos políticos es fundamental porque ellos aprueban las leyes y las leyes van asociadas a presupuestos, van a recursos. Bien. En consecuencia, todos los diputados senadores son fundamentales porque al aprobar la ley, normalmente eso va asociado a recursos económicos que permiten que las regiones puedan avanzar en los proyectos que ellos deseen. Los partidos políticos, en general, y sus representantes, diputados, senadores, intendentes u otros, tienen que tener, yo diría, la sensibilidad como para saber escuchar y saber hacer converger los distintos intereses a los cuales se ven enfrentados, porque se ven enfrentados los intereses y presiones que vienen de su partido, de su adherente, de la ciudadanía, está asociado al poder que esa persona tiene y que se va a ser electo, que requiere más apoyos más transversales. Y ahí se requiere, yo diría, una suerte de think tank regional, digamos, un centro de pensamiento regional, que sea multidisciplinario, ¿ya? Que considere siempre la opinión de los diputados senadores, que están muy dispuestos siempre a dar opiniones, pero no pretendas tú colocar un diputado senador permanentemente a trabajar 6 horas pensando en la región, porque ellos tienen otras cosas que hacer. Sí. Entonces, pero sí le puedes pedir, porque no obstante, y a contrario censo, lo que pueda pensar muchos de quienes nos están escuchando o viendo, los diputados senadores conocen bien su región, en general, conocen la problemática. Sí, sí. Ahora, la forma en cómo se preocupan de eso es otro tema, pero como yo diría, yo no partiría descalificando a un diputado senador si conoce o no su problemática, porque al fin y al cabo hizo campaña. Exacto. O sea, tuvo que conocerla a la fuerza, pero la conoció. La conoce, por lo tanto, él tiene sus prioridades, hay mucha gente que conversa con él, que le va dando la idea, por lo tanto, idea tiene. O sea, yo diría que eso, y esa información que él tiene es muy relevante para un centro de pensamiento. ¿Ya? Primero porque él participa del proceso de tomar decisiones. Sistematizar la información existente es una exigencia, yo diría, de cada región, y filtrarla, y saber cómo filtrarla, en términos de poder aprovechar lo mejor que pueda existir para poder dedicarse justamente o colocar los acentos, las prioridades en todo eso. Y ser, yo diría, transparente en términos de gobernanza, y gobernanza significa poder dar a conocer a los demás, pero también recoger la opinión o aporte que puedan dar. Y eso implica a la oposición, implica a la comunidad, por cierto, pero no en un tema, en un término de llamado así por el diario regional. Exacto. Que nadie lee, qué sé yo, sino yendo a donde la persona. Entonces hay un cambio también en cómo se ejerce el poder hoy día, donde todavía acá en Chile está esa lógica autoritaria que no tiene nada que ver con Pinochet, la dictadura o el militar, como tú lo quieras llamar, ¿ya? Sino que viene desde los españoles, o sea, que esa suerte de monarca, de ese autoritarismo natural, ¿ya? Donde hoy día hay una exigencia distinta al ciudadano. Entonces, a nivel regional, eso también tiene que Entonces, pasémosle la pelota a otro aspecto. Ahora, por ejemplo, ¿qué papel van a cumplir en esta nueva determinación de las intendencias regionales, las gobernaciones que se van a llamar, los industriales de las zonas respectivas? Porque fíjate que ahí se alojan pymes, se alojan grandes empresas mineras, sobre todo en el norte, personas que están vinculadas a los distintos rubros que se desarrollan en las regiones. Particularmente conocemos y pertenecemos a algunas que tienen que ver con Antofagasta, con Copiapó particularmente, con Atacama y La Serena. Sin embargo, en esos centros que son de pensamiento o de encuentros, digamos, de empresarios, que son transversales, ahí hay de todo, digamos, no son de tendencia, hay marcadas de repente, pero integran todo, digamos, no se le mide al empresario por lo que piensa en temas políticos, sino que más bien de cómo quiere desarrollar sus emprendimientos, sus deseos, sus sueños de dar trabajo, generar riqueza. ¿No te parece a ti, Guillermo, que en ese centro también, en esos lugares, vamos a tener que tener mucha atención porque la exigencia intelectual que vamos a esperar de estos centros de industriales de cada una de las zonas o de las macrozonas van a que sus aportes van a tener que ser bastante más allá que digamos que críticas políticas livianas sin mucho contexto, porque ellos van a ser también razonables para poder
generar simpatías o generar, digamos, ideas y acciones que favorezcan a la región donde ellos están trabajando, obtienen sus recursos. Sin duda, y eso va a dejar algunas regiones más atrasadas que otras, ¿verdad? Porque hay regiones donde el recurso empresarial o privado en general es incrédulo en muchas cosas, ¿verdad? Desconfiado o simplemente temeroso de los cambios. Claro, porque hay mucha empresa, yo diría pyme o digamos, en general, o mediana empresa, que todavía se maneja con los códigos del siglo XX, que no ha hecho la inversión necesaria en tecnología, que no está dispuesta a hacerla si el Estado no le coloca toda la inversión, se asegura con la venta, ojalá. Entonces yo diría que hay todo un proceso de cambio cultural, de cambio sociocultural. Nuestras generaciones, lo que llaman millennials, centennials, ya vienen con ese chip ya incorporado. Yo creo que todos aquellos que le ha tocado, ya sea por tener hijos o trabajadores y jóvenes, ellos trabajan 2 años y se van de paseo, qué sé yo, no tienen problema en quedarse sin trabajo, que se pasean por el mundo, por la región, por donde sea, y te dejan botado. O sea, es decir, hoy día suponte, el retail, entre varios otros, tiene grandes problemas digamos, para poder mantener a la gente. O sea, es decir, claro, porque más no les gustó una cosa, se van, no te avisan, se van. Entonces, todo eso se llama irresponsabilidad, pero la verdad es que también es parte del cambio cultural que se está viviendo en el siglo XXI respecto a estructuras de trabajo que no están en la lógica cultural de aquellos que han nacido conectados con el mundo, y que ven el mundo de otra manera. No como nosotros, que lo primero que lo aprendimos así en el Atlas. Claro. Antes universal. Claro, Atlas universal, qué sé yo. ¿Te acuerdas cuando estaba disculpe la digresión, iba al cine, el mundo al instante? Sí, entonces, claro, porque las noticias internacionales se veían en el cine. El mundo al instante, sí, entonces, muy buen recuerdo. Claro. Entonces, yo diría hay un cambio que ha sido muy profundo y que muchas veces en regiones no se asimila. Entonces hay una tendencia a marcar el paso y no asumir el liderazgo para el cambio. ¿Ya? Entonces, creo que sería interesante esto de lo que tiene que ver con los intendentes, la descentralización y gobierno. ¿Cómo consideramos en esto también la perspectiva de los particulares? Yo creo que acá de la asociación de industriales, de las zonas, de las universidades, etcétera. Yo diría que muchos actores, tanto privados, empresarios, no empresarios, ciudadanos en general, están esperando que alguien diga qué hacer. Pero que ese digan qué hacer sea transparente, mira para dónde vamos y qué vamos a obtener con eso. Pero que además ese esfuerzo sea sostenido en el tiempo. Entonces yo creo que hay una cierta desconfianza en términos de que un intendente que puede ser de lujo, independiente del partido al cual pertenezca, pero que en definitiva solamente va a estar 4 años nomás. Claro. 4 años. Entonces vamos a ver cuánto dura el gobernador, el nuevo intendente gobernador que se quiere elegir. ¿Ya? ¿Y cuánto dura? O sea, entonces, porque si dura 4 años nos va a pasar lo mismo que está pasando ahora. Es decir, todo gobierno que asume, como le pasa ahora de Piñera, le pasó a la Bachelet y así sucesivamente, solamente va a colocar prioridades a aquellas cosas que tengan resultados en los 4 años. Claro. Y sucede que estamos hablando para poder llevar al salto cuántico que se requiere una visión de más largo plazo. Exacto, una visión de Estado, una visión estadista. Para que eso se mantenga, se requiere, yo diría que hay un espacio de convergencia donde todos los actores políticos que toman decisiones estén de acuerdo, más allá de que cada cual le quiera colocar los énfasis distintos que desee. Pero junto con eso es insuficiente si no está acompañado de una alta burocracia permanente, que es la que implementa finalmente estos proyectos, estrategias, y es la que le informa a la nueva autoridad esto es lo que está en camino y para allá va. Y no intentar empezar todo de cero nuevamente, que el costo es demasiado alto y muy complicado. Ahora, esta tendencia, yo diría que esta realidad a la que vamos a haber enfrentado, obviamente va a tener que tener un caminar, va a tener que tener un desarrollo, vamos a ir viendo con qué recursos cuentan. No queremos, digamos, intendentes más bien cosméticos, o sea, tienen que tener recursos para poder desarrollar su acción. Exactamente. Y cómo esto va a generar también otra carga adicional para el Estado en términos de recursos. Bueno, eso es cierto y ha sido parte del debate en términos de lo que significa toda esta ampliación de estructura regional, donde no está claro si tener tanta gente electa, que vamos a generar división en las funciones, aquel que representa al presidente, para mantenerse en la idea de un país unitario, más esta suerte de gobernador que era el antiguo intendente y que es electo,
Ahora, ¿qué pasa? O sea, los problemas así que se vislumbran. ¿Qué pasa si este gobernador, que sería el nuevo intendente, tiene más votos que el diputado? Ah, claro. O sea, Ya, claro. o sea, las competencias de poder ahí Claro. pasan a ser Claro. importantes. Entonces, o el diputado lo ninguneano porque sacó tan pocos votos. Claro, o sea, amenaza su poder. Claro, entonces, no se diría, o el senador, todo lo mismo. Entonces, hay temas que no están adecuadamente resueltos y esta suerte de descentralización a través de los intendentes, yo diría, pareciera ser insuficiente si queremos tener resultados. Y por eso, como el gobierno asuma la instalación de todo este tema, y yo te diría, yo entiendo más que nada por la experiencia, lo que uno ha visto y vivido, que no sería mala idea generar una implementación gradual. Claro. ¿Ya? Que se empiece por algunas regiones. Claro, ¿sí? algunas regiones. ¿Ya? Así como se hizo lo jurídico, ¿te acuerdas? La reforma procesal penal. Claro, la reforma penal también se empezó por poco, por unas regiones, sí puede ser una idea. Claro, entonces, ¿por qué? Porque el cambio es tan drástico que cómo van a funcionar los distintos órganos. Va a estar el CORE, van a haber otros órganos electos, en fin, o sea, hay todo un tema respecto a la eficiencia. La democracia lo único que te permite es que sean representantes y que estén ahí asociados a un partido político o un pensamiento. Pero no te asegura que sean eficientes. O sea, la democracia no hace eso. La democracia te permite resolver, ¿no es cierto?, entre distintas alternativas cuál quiere la gente, pero no te genera un cambio tan rotundo. Interesante la situación que van a vivir entonces los próximos intendentes en función de distinguidos auditores y televidentes respecto a cómo van a ser los escenarios que ellos van a vivir muy probablemente. Y además, cómo desde este programa Perspectiva queremos ir como adelantando procesos que se van a vivir ahí. Fíjate que hay uno que a mí me interesa que debiéramos tocarlo más profundamente y que tiene que ver con las competencias que instala. O sea, yo me imagino que una región que logre tener, digamos, por ejemplo, pensemos en Antofagasta, La Serena, Atacama, pensemos en nuestro norte. Arica, particularmente, que es tu ciudad natal. ¿Cómo se vincula esa zona, digamos, para efectos de industrialización con alguna provincia china o alguna provincia canadiense, para hacer esto que llamamos, esto que existe entre municipalidades? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros establecer esos criterios de crecimiento? Porque la persona que llega ahí como intendente va a tener que sumar creatividad para saber, bueno, cómo en este poco tiempo yo puedo desarrollar muchas cosas con universidades, con los centros sociales, con la asociación de industriales, porque en el fondo va a ser un desafío enorme. A ver, si uno lo piensa así en el mundo de las ideas y de lo ideal, asumiendo que los intendentes y la autoridad regional tienen las competencias necesarias y tienen las capacidades necesarias, el mundo ideal me diría a mí que a nivel central tendrían que haber dos niveles claramente diferenciados. Uno que está preocupado del país completo, y está mirando grandes estrategias y las negociaciones, etc. Y otro que está al servicio de las regiones. Hoy día eso no es así. Hoy día las regiones están al servicio del poder central. Así es. Claro. Entonces debe ser al revés. O sea, oye, yo necesito, digamos, una alianza con China. Entonces, en Cancillería hay alguien preocupado de la región, dice, ok, tenemos este menú con China, significaría que como país deberíamos ampliar nuestro tratado de libre comercio, o no, es mejor que ustedes hagan digamos, hagan ciudad hermana con la ciudad china. Eso. ¿Ya? Economía, o qué sé yo, Chile, cada uno, no, y allá necesitan tal y tal cosa, que si yo le pasan un análisis digamos, de las necesidades o demandas potenciales, claro, oportunidades. O sea, los privados también hacen lo mismo. O sea, es decir, la región pide, el país le responde. O sea, sería en el mundo ideal de cada idea, eso sería plena gobernanza, ya en términos más teóricos, conceptuales, eso sería plena gobernanza. ¿Ya? Es decir, cuando el gobierno central se pone a disposición de los ciudadanos en cada región. Difícil, distintos auditores y televidentes, pero interesante la perspectiva de lo que viene, porque hoy día estamos hablando de la posibilidad real que vamos a tener intendentes, lo más probable, o gobernadores, como se van a llamar, electos en una región. Entonces, hemos tratado acá en Perspectivas una visión de lo que esto va a significar
en temas de lo que ha sido los intendentes, la descentralización y el gobierno. Así es que, Guillermo, te queremos agradecer una vez más la gentileza que tienes de acompañarnos y un placer y un honor también de tenerte en nuestros estudios para dar, digamos, otra mirada a nuestros distinguidos, televidentes y personas, nuestros auditores, que en este programa lo van a poder seguir viendo a través de maderofm.com o a través de nuestro canal Madero TV en YouTube. Así es que importante para que sigan viendo lo que quieran sacar algunos otros contenidos, que obviamente también se lo vamos a hacer llegar a las personas a quienes les competa esto en la estructura del Estado, que nos han pedido y nos han garantizado. Yo quiero saber, me permíteme un segundo, yo creo que las opiniones que hemos vertido acá son de interés para muchas personas que están pensando Chile. Así que es muy importante que se lo mandemos también tus opiniones, lo que hablamos respecto de lo que en perspectivas podemos señalar. Muchas gracias, Guillermo, por acompañarnos nuevamente. Y a ustedes, distinguidos auditores y televidentes, hasta una nueva oportunidad en Perspectivas. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí concluye Perspectivas con Guillermo Holzman y Percival Madero. La actualidad nacional e internacional cada jueves desde las 2 de la tarde.